una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. En este caso, propio de la fecha, nos parecía importante referirnos al 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Cada 14 de agosto en nuestro país se reivindica a nuestros mártires estudiantiles y sus luchas. Es un 14 de agosto, pero del año 68, cuando fallece el estudiante Liberarse, como consecuencia de los disparos recibidos 2 días antes por parte de un policía durante una movilización gremial. Fue el primer estudiante asesinado por parte del Estado y sus fuerzas represivas, pero no el único. La política represiva del Estado, antes y después del 27 de junio del 73, se tiñó con la sangre de nuestros compañeros y compañeras del movimiento estudiantil, los cuales hoy recordamos y sobre todo reivindicamos sus luchas. Pero en ese sentido hay una pregunta que nos debemos hacer y que es ¿qué implica reivindicar aquellas luchas? En ese sentido hay ideas que son parte del ADN del movimiento estudiantil desde sus orígenes y que se mantienen con el paso del tiempo. Particularmente nos interesa destacar la capacidad de nutrirse de las experiencias de luchas que se daban a lo largo y ancho del mundo y en particular en nuestra América, el antiimperialismo como un estandarte, los esfuerzos desde el movimiento estudiantil por la unidad entre el mismo y la clase trabajadora, y las luchas por arrancarle a los explotadores y opresores reivindicaciones inmediatas, así como también el aporte y la convicción de la necesidad de la revolución y la lucha por el socialismo. Cuestiones estas últimas generalmente omitidas, ya sea por acción u omisión, en nuestros días. Pero vayamos un poco a lo que era el contexto histórico del cual formaron parte nuestros mártires, el cual evidencia un fuerte flujo en la lucha de masas, y no solo atendiendo lo que sucedía en nuestro país en particular, sino que teniendo en cuenta la influencia de las luchas que se multiplicaban en nuestra América y el mundo. El Cordobazo en Argentina, la masacre de estudiantes en México, el Mayo francés, solo por mencionar algunos ejemplos que acumulaban en la experiencia combativa de los nuestros. En el caso de nuestro país, durante la segunda mitad de la década del 50 y comienzo de la década del 60, aquel país de las vacas gordas comenzaba a dar paso a manifestaciones de crisis económicas cada vez más notorias. Con la agudización de los problemas económicos, la corrupción, el clientelismo, la injerencia del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, crecía cada vez más un amplio descontento que se veía reflejado en el impulso de todas las formas de lucha que nuestra clase reconoce para enfrentar al enemigo, es decir, a la burguesía y sus cómplices en su férrea defensa del sistema capitalista. Es en este contexto que el movimiento estudiantil forma parte de las grandes luchas que se llevan adelante, por ejemplo ya desde el año 58, en reclamo de la autonomía y la ley orgánica de la universidad. Desde septiembre ya de ese año 58, la FEU convoca a una huelga general con ocupación de locales universitarios, en oposición a la actitud que asumía el Parlamento, ya que éste pretendía dilatar el tema para que fuera resuelto luego de las elecciones nacionales. También nos parece importante destacar que por la misma fecha se constituía el llamado Plenario de la Cultura y el Pueblo Trabajador y se afianzaba ya cada vez más fuerte los lazos entre la FEU y las organizaciones obreras,
lo que se expresaba con una consigna que trasciende en el tiempo y que es obreros y estudiantes unidos y hacia adelante. Aquella lucha derivó en una conquista que daba señales del papel protagónico que estaba dispuesto a asumir el movimiento estudiantil. Y claramente los años 60 no apaciguaron el calor de las luchas, todo lo contrario, aumentaron las llamas. La influencia de la Revolución Cubana, el heroico ejemplo del pueblo vietnamita, la muerte del Che, las rebeliones estudiantiles del 68, fueron abonando a un estudiantado sumamente politizado, que no solo era una realidad ya palpable en las universidades, sino que claramente se proyectaba hacia los estudiantes de secundaria y UTU. En ese contexto, el movimiento estudiantil asume un papel protagónico en las luchas. Aquel flujo, en la confrontación, claro está, tiene como objetivo la conquista de demandas reivindicativas, cuestiones inmediatas para todos y todas los estudiantes, pero no puede separarse todo esto de aquellas banderas e ideas que también estaban presentes y por las cuales se luchaban, que implicaban avanzar más allá del plano reivindicativo y ponían sobre la mesa la necesidad de la revolución y el socialismo. En ese sentido, en lo que es el seno del movimiento estudiantil, nos parece oportuno reivindicar lo que significó por su papel el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. En aquel momento, el FER reivindicaba básicamente los planteos político-castristas y otros de recibo en la izquierda de intención revolucionaria, la definición marxista-leninista, el objetivo de la sociedad socialista, la acción directa como método válido, la unidad obrero-estudiantil en los hechos y la necesidad de generar una mayor participación de los estudiantes en los gremios promoviendo su organización en base a asambleas de clase. Al promediar 1968 se verificó un desarrollo sostenido de la movilización en los centros de estudio, secundaria y la UTU, cuyo detonante manifiesto fueron sucesivos aumentos del boleto estudiantil, pero que en realidad era una expresión de la acelerada pérdida de calidad de vida de los núcleos familiares de los asalariados. Rápidamente, esta movilización se volcó a las calles. Comenzaron a volverse cotidianas las ocupaciones, las barricadas y los enfrentamientos con la policía. En esta fase se produjo un serio enfrentamiento de concepciones políticas dentro de la izquierda que luego habría de marcar todo el período. La UJC tendió a promover fundamentalmente un tipo de movilización controlada, de cara al Parlamento y negociadora con las autoridades, y en contrapartida, el movimiento radical optó por la acción directa y la actitud intransigente. El acierto de las agrupaciones radicales fue percibir que detrás de la movilización por el boleto, en realidad se estaba expresando un malestar con profundas raíces sociales y políticas. Es que por ello también es inseparable de la lucha estudiantil que llevaban adelante nuestros mártires la necesidad de reivindicar el hecho de que forman parte de todas las experiencias y formas de lucha que legítimamente desarrolla nuestra clase. Su militancia política, de las más variadas expresiones, sindical, social y toda expresión de combate, abona un proceso superador del sistema de explotación y opresión en el cual vivían, en el cual vivimos. Son aquellas luchas a las que el Estado burgués responde con balas y toda forma de represión. Asesinatos por la espalda, en circunstancias de solidaridad, secuestros, torturas y una impunidad cabalgante en un contexto aún de democracia burguesa que estaba presente allí y se sostiene hasta el día de hoy. Esta clase, valiéndose de las leyes que crea para mantener su dominio, no dudó en asesinar a los nuestros y nuestras. La respuesta de nuestro enemigo dan cuenta de las múltiples herramientas
de las cuales se vale para mantenerse y conservar el poder. Desde una política de clara alianza y compromiso con el imperialismo yanqui, en defensa de los intereses de esta superpotencia, a la cual se era y se es servil, sin importar quién gobierne, a la utilización de la propia constitución burguesa para atacar, utilización de medidas prontas de seguridad, ilegalizaciones, persecuciones, estado de guerra interno, organizaciones paramilitares, tortura, asesinato y muerte. La burguesía demostró cómo es capaz de responder cuando siente amenazados sus intereses. En un abrir y cerrar de ojos, sin rodeos, quita el velo democrático de su dictadura de clase y en ese devenir es que recordamos y reivindicamos las luchas de nuestros mártires, asumiendo la necesidad del aprendizaje y análisis crítico de lo sucedido y la experiencia acumulada. Sin embargo, esta fecha puntualmente nos exige pensar qué es lo que sucede con nuestro movimiento estudiantil en la actualidad. Ya desde hace tiempo nuestro movimiento estudiantil se ha convertido en un espacio más que el aparato frente amplista coopta y utiliza para ejecutar sus intereses, así como lo son la enorme mayoría de las grandes organizaciones de masa. Se han enterrado todas las banderas, se es cómplice con el imperialismo yanqui, se aplastan y se aíslan las luchas cuando las hay, se consolida una burocracia estudiantil, se vacía la participación, se educa en el respeto a la institucionalidad burguesa, se actúa como furgón de cola de los intereses partidarios. En todos los niveles se educa la idea de que el Frente Amplio es un partido político que se encuentra espalda con los estudiantes organizados. Se milita en pos de un bloque de los cambios que aglutina el movimiento sindical, estudiantil, social, etc., junto al actual partido oficialista. Se pretende generar una falsa grieta entre el progresismo y la derecha conservadora con tintes fascistas. Esos mismos tintes que hoy le sirven como alianza para conseguir votos en el Parlamento. Una burocracia estudiantil que se enquista en todos los espacios organizados de nuestro movimiento, incluso utilizando al mismo como trampolín político, al mejor estilo burócrata sindical. Cuando hay lucha se visibilizan y a los meses ocupan algún cargo, la UJC, la Juventud del Partido Socialista, en las estructuras de los jóvenes del PICNT, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un recitado con cada una de las políticas educativas que atacan dicho sistema, llevadas adelante por cada uno de los gobiernos y en particular los del Frente Amplio, a quien se trabaja en consolidar como una alternativa favorable para nuestros intereses, y otro recitado con las políticas económicas que atacan las condiciones de vida y de trabajo de las enormes mayorías de nuestra clase y sectores populares. ¿Realmente el movimiento estudiantil puede depositar ilusiones en un gobierno que impulsa un presupuesto al servicio del imperialismo y la clase explotadora? Que prioriza el pago de la deuda externa, el sometimiento a los organismos internacionales financieros, todo tipo de exoneraciones y subsidios al gran capital, un presupuesto que ataca directamente los intereses de nuestra clase. Por un lado, el discurso de estudiantes que provienen de la clase trabajadora y son los primeros en llegar en su familia trabajadora a la universidad, reivindicando y vanagloriándose de eso. Y por otro lado, una política que los termina obligando a desertar porque no son capaces desde el gobierno de generar las condiciones mínimas para aquellos que usan como propaganda política puedan estudiar. Ni hablar de un sistema educativo que se somete a la economía de mercado con el objetivo de formar ya desde el liceo, la UTU, mano de obra barata, con una constante rebaja en la calidad de los aprendizajes, con el objetivo de servir al gran capital y que los números cierren para acceder a créditos de las financieras imperialistas.
La promesa de espacios de participación, que son simulacros, donde los estudiantes no tienen nada que hacer allí. No solo no se debe legitimar estas parodias, sino que deben denunciarse abiertamente y rechazarlas. Si afirmamos que nuestros mártires viven en nuestras luchas, debemos volcar a nuestros espacios de militancia la necesidad de trabajar y avanzar en los niveles de participación, organización y conciencia de nuestros compañeros y compañeras. Dotar estos espacios de un carácter clasista y combativo. Agrupar aquellos espacios que asumen la necesidad de luchar por las conquistas reivindicativas y la superación de este sistema, lo cual implica una confrontación con aquellos que confunden, frenan y desvían la capacidad de lucha de nuestro movimiento estudiantil. Este sistema no tiene nada para darnos más que sufrimiento y miserias, una educación al servicio del mercado, sirviendo a los intereses de parásitos capitalistas. Es por ello que nuestras luchas deben abonar a construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Aportemos a la construcción de un movimiento estudiantil que luche por la revolución y el socialismo. Muchas gracias por la atención prestada y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia